nuevamente estamos acá en nuestro canal de YouTube, A, B y Z, con Guillermo Cataño. Mi nombre es Julián Moldavsky. Hoy les vamos a presentar a Oscar Tabernice, Tato Tabernice para los amigos, que es guionista, director, dramaturgo y escritor, por supuesto, ¿no? Ha escrito algunas novelas. Así que lo presentamos ya sin ningún tipo de demora. ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Cómo te está tratando la cuarentena? Para nosotros los guionistas o los autores, digamos, mucho no varía, o sea, salimos un poco menos, pero por lo general nuestra vida es esto, un cuartito a la computadora, te llaman a comer y te das cuenta que tenés hambre, te mandan a bañar y te das cuenta que estabas sucio. este, por ahí salís y nada, se fue todo el mundo, se llevaron los muebles y ni te enteraste, pero digamos, así que esto es un poquito más de lo mismo, más agudo para nosotros, nada más. ¿Por qué escribir? Es como preguntarme por qué respirar, qué sé yo, si en principio sale así, sale escribir. eh, no sale de otra manera. Por otro lado, cualquier otro tipo de expresión artística, para mí, digamos, soy nulo en todo lo demás. Algunos dicen que también escribiendo, pero este, en realidad es porque lo que sale natural. Tato, bienvenido ante todo y mucho gusto porque no nos conocíamos. Gracias por prestarte a la entrevista. Te quería preguntar en cuanto a lo que es vocación, ¿no? Porque vos dijiste es como respirar. Nosotros nacemos respirando, obviamente. ¿Crees que existe una vocación con la que nacemos? Yo estoy absolutamente seguro que cada uno tiene digamos, una condición natural para algo. Y eso se descubre rápidamente. Algunos, qué sé yo. Yo, por ejemplo, soy nulo con las manos, o no sé dibujar, no sé, tengo una adoquina en cada oído, y mi nieta, por ejemplo, dibuja, está todo el día dibujando. Eh, Todo el mundo tiene una predisposición natural para algo. Yo admiro profundamente a alguien que sabe hacer zapatos, por ejemplo. Yo no sabría, no. Y veo, digamos, todas las cosas que tiene un zapato y cómo se ensambla, y me parece una maravilla. Yo sería incapaz de hacer eso. Es predisposición natural para una cosa o para la otra, nada más. ¿Y la descubriste muy de chico, digamos, a temprana edad, la vocación de escribir? No, ¿sabes que no? Empezó, digamos, en el secundario, para zafar de castellano, en realidad. Zafaba con las redacciones y venía bien y me divertía, no más que eso. Mucho tiempo después, inclusive yo ya estaba casado, tenía hijos. Un amigo mío, muy amigo mío, mi mejor amigo, digamos, uno de mis mejores amigos, me vino a buscar para hacer un curso de dramaturgia. Él era actor, quería hacer un curso de dramaturgia, no lo quería hacer solo. Y bueno, ahí descubrí con Alberto Melissa, que era el profesor, un mundo nuevo que además que me estaba esperando. No. Este, Tato, ¿qué sentiste la primera vez que empezaste a escribir? es muy raro describir una sensación, pero a ver si lo puedo graficar de alguna manera. Es como que cuando te sentás a comer, tenés tu plato favorito, y agarrás el tenedor y empezás a comer, y te sentás porque tenés que comer, y empezás a comer y te das cuenta primero de que tenías hambre, segundo de que no sabías que tenías hambre. Y tercero, que te encanta pues, lo que estás comiendo, además. Y es un poco así. Me pasó que dije, oiga, es, esto es maravilloso, y no salí más de ahí. Ya te digo, difícil describir una sensación, pero bueno, es eso, es como algo que me estaba esperando y que bueno, ya había llegado, nada más. Tato, ¿tenés alguna otra ocupación, o sea, ocupación laboral, ¿no? No de hobby, que no esté relacionado con la escritura? No, tengo toda una trayectoria, digamos,
respecto pero tiene que ver con la profesión, digamos, a la defensa de nuestra profesión, que no es escribir, digamos, pero sí está relacionado con la escritura. Otra cosa, no tengo, ni se me ocurre por ahora. Ahora, en el pasado habrás tenido, antes de dedicarte a la escritura, alguna otra ocupación inicial, ¿no? Sí, por supuesto. Yo trabajo desde los 14 años en un montón de cosas, digamos, he trabajado en compañía de seguro, en la fábrica de pintura, en una, ¿cómo se llama? En una maderera, he hecho un montón de cosas. Y después, ya grande, ya te digo, con 2 chicos, estaba sin trabajo escribiendo y haciendo un infantil y conocí a Ulises Barrera, hijo, el hijo del relator de Vox. Sí. Trabajaba en Canal 11, yo me había quedado sin trabajo y me hizo entrar a Canal 11 y al poco tiempo hizo entrar en la administración. Al poco tiempo pasé al piso, o sea, al estudio, fui asistente de dirección y director de Canal 11 durante 10 años. No es escribir, digamos, tiene más o menos algo que ver con la profesión, pero no es escribir. Pero sí, estuve 10 años trabajando en Canal 11 y fue realmente una época que siempre recuerdo porque fue una época maravillosa. ¿Y qué fue ese instante que te hizo dar el salto de fe de dedicarte 100% a la escritura? Mira, el salto de fe, en realidad, yo mientras trabajaba como asistente empecé a escribía teatro, y después, bueno, gracias a trabajar en televisión empecé a entender lo que era el medio, entonces empecé a escribir televisión. Y me empezaron a hacer trabajos de escritura en otros canales, inclusive me acuerdo, como se llama, Yankelevich era el que estaba en mi área. Yo iba y le decía, Gustavo, estoy escribiendo para Canal 9. Bueno, está bien, pero no pongas el nombre. Sabía, Gustavo, voy a hacer otra cosa para Canal 7. Bueno, está bien, pero hacía las dos cosas. Y tuve un par de posibilidades de saltar antes y no me atrevía porque tenía un muy buen trabajo, estaba casado, tenía 2 hijos, tenía un trabajo bastante estable y donde era valorado y respetado, y significaba tirarme a la pileta sin red porque no pegaba un trabajo y después, cuando terminaba eso, ¿qué pasaba? Pero un día Hugo Moser estaba buscando autores para hacer Flavia Corazón de Tiza, porque él tenía que empezar con El precio del poder y no iba a poder seguir escribiendo. Entonces me avisó Justo, sí, un amigo, un productor que yo conocía. Lo fui a ver, me preguntó, nada, me pidió un libro sobre una cosa que yo ni siquiera estaba viendo. Entonces después cuando salí de ahí pregunté de qué se trataba, me quedé toda la noche escribiendo, lo llevé el otro día, lo leyó y me dijo, vos, nada, empezás mañana. No, digo, no puedo empezar, tenía que trabajar ahí en el canal. Digo, no puedo porque estoy trabajando, soy asistente de dirección en Canal 11 hace muchos años. Dice, vos sos autor, decidiste. Hmm. Y digamos, Qué ese mo- vos sos autor de Mozart me lo creí, digamos. Entonces ahí me tiré a la pileta. Tato, ¿en algún momento sentiste que debías dejar la escritura para lo que fuese como un hobby y dedicarte a algo más rentable? No, pues es que yo desde siempre, empecé a escribir teatro, me acuerdo con Quique, con este amigo mío que ahora está viviendo en París hace muchos años, y con el cual escribimos varias obras de teatro juntos. Y siempre fue la idea fue llegar a vivir de esto. Nunca se me planteó como un hobby. Siempre se me planteó yo quiero dedicarme a esto. Y después era esperar la posibilidad y dar el paso. O sea, mientras tanto era, bueno, todavía no puedo porque nadie me contrata y nadie, y tengo que comer, pero no, nunca me lo planteé como un hobby. Siempre fue una necesidad y la determinación de vivir de esto. ¿Fue estar convencido o hubo algo externo que te hizo persistir?
No, ya te digo, digamos, yo primero lo que pasa es que estaba estudiando y escribía teatro y sabía que era muy difícil vivir de eso. Entonces trabajaba de otra cosa. Pero ahí fue cuando empecé a trabajar en Canal 11 al poco tiempo. Que era un trabajo que me gustaba mucho también. Pero la necesidad de escribir y las ganas de escribir seguían estando. Y en un momento ya me pesaba el tema de trabajar. Me acuerdo que estaba haciendo Brigada Cola. Había empezado a dirigir, después me volvieron a poner como asistente porque estaba metido en el sindicato, bueno, un problema X. Y estaba haciendo Brigada Cola, moviéndome de frío en invierno, con los mosquitos en verano. Y dije, yo no quiero estar más acá, quiero ya escribir. Al poco tiempo se me dio la posibilidad del pase, pero la verdad que no, nunca lo pensé como hobby, la verdad. Qué interesante eso que decís, porque yo por lo menos que vengo del campo de la fotografía, por lo general ahí, y ahora que tengo una escuela ya hace un montón de años, veo que los alumnos empiezan primero como hobby, con ganas de llegar a profesional, pero me encontré con muy poca gente, te diría que menos de 5 personas en miles, que vinieron y dijeron yo quiero trabajar de esto y exactamente me quiero dedicar a este rubro, con lo cual es notorio que lo hayas encarado así, ¿no? Sí, sí, pues la verdad que nunca me lo planteé, nunca me interrogué al respecto, siempre fue algo como absolutamente natural, digamos, quiero hacer esto y es lo que quiero hacer. De hecho, recuerdo de etapas de haber estado trabajando en otra cosa y haber terminado en el psicólogo, porque no, digamos, estando bien, ganando. ¿Cuánto tiempo te llevó encontrar ese tipo de, no sé cómo decirlo, producto, formato, estilo que te diferencia de los demás? ¿Lo buscaste, lo pensaste o se dio solo, naturalmente? No, no, el estilo es algo intrínseco, tiene que ver con uno mismo, con sus obsesiones, sus maneras. La manera siempre tiene que ver con el fondo, digamos, con lo que dicen que todo escritor siempre escribe sobre lo mismo, cada uno tiene sus obsesiones y escribe siempre sobre lo mismo, de distintas maneras. Este, y, digamos, desde que empecé a escribir, nada, primero surgió esta tendencia innata a ir hacia la comedia, por lo general. Y después, eh, no, nunca busqué un estilo. El estilo viene de fábrica, digamos. Qué bueno eso. Porque es todo un tema místico, ¿no? Cuando uno dice, tenés que lograr tu propio estilo, y uno dice, ¿cuál será mi propio estilo? Pero es innato, cuando empezás a hacer, es tu estilo. Es fácil, si querés saber cuál es tu estilo, escribí sobre algo que te importe, digamos, digamos, hasta ahí te vas a reconocer, algo que realmente te interese, no una redacción tema a la vaca, digo. Aunque te pongas a escribir redacción tema a la vaca, va a salir, digamos, van a aparecer cosas que te diferencian. De hecho, yo hablé de escribir, por ejemplo, Flavia Corazón de Tiza, Ágora Azul, productos reindustriales, masificados y qué sé yo, y siempre aparece tus cuestiones, tus cositas, tus obsesiones, tus tips, tus manías, aparecen, y eso es tu estilo, eso es lo que hace tu estilo. Tato, me llamó la atención lo que decís de las obsesiones, y de lo que dijiste de tener otros trabajos que por ahí ganas bien, pero que yo creo que a todos nos ha pasado, y que terminás haciendo terapia por lo frustrado que te sentís, ¿no? En la escritura, ¿aplicás ese enfoque psicológico cuando hablas de obsesiones? No, pues sí, en la escritura yo lo que hay una cuestión, no sé si la explico, te digo la verdad, no sé porque no suelo interrogarme sobre lo que escribo. Más vale me siento y escribo. Entonces ahí, pero bueno, estuve 2 años estudiando en un grupo de estudio de psicoanálisis, entonces algo tiene que aparecer por algún lado. Claro. Claro que 2 años ni siquiera alcanza para empezar a entender a Lacan, yo creo que no lo entendí nunca. Pero bueno, todas esas cosas que vos fuiste aprendiendo o fuiste viviendo, surgen. Pero ¿qué pasa? Yo cuando encaro una obra, ya sea una obra, digamos, de tipo comercial, industrial, una telenovela, por ejemplo,
donde ya está dado y donde se escribe en grupo, y donde ya está, donde empezás por la historia y por el punto de ataque y el punto de salida y el punto de llegada y te planteas una Biblia, qué sé yo, o cuando empiezo con algo que realmente nada, con una cuestión porque soñé algo o porque me quiero o me calienta una historia y me siento y escribo. Pienso en la historia, a mí lo único que me importa es la historia. Entonces, a partir de la historia y de ir contando la historia, lo demás va surgiendo. ¿Sí? Va surgiendo la estructura, va surgiendo el estilo, va surgiendo. Pero lo que me centro es en el cuento que voy a contar, nada más. Y después no me interrogo. Después, digamos, después cuando la etapa de corrección voy digamos, terminando, dándole el finish a la obra, pero jamás me cuestiono el proceso de creación. Recién estabas contando un poco que en los productos que son más industriales, eh, tendrías que dejar un poco de lado tus propias obsesiones o las historias que vos mismo estás interesado en contar por una cuestión ideológica, ¿no? ¿Cómo te adaptás a ese tipo de trabajo, ¿no? Porque ya tenés que dejar un poco de lado todos tus propios intereses. Sí, claro, bueno, ahí aplicas técnica. Primero que si va muy en contra de lo que te interesa, bueno, a veces se puede, a veces no, digamos. A veces hay que trabajar y hay que trabajar, hay que llevar el pan a la casa, y hay que llevar el pan a la casa, no se puede ser tener demasiado proyectos, pero a veces se puede elegir. Yo, digamos, hace bastante tiempo, afortunadamente, tengo posibilidades de decir esto sí, esto no, esto me interesa, esto no me interesa. Pero inclusive cuando recién empezaba, que no tenía posibilidad de elegir, y digamos que si estaba ideológicamente o no de acuerdo, eh, nada, primero me asentaba en la técnica, ¿no? Digamos, de lo que es la escritura de guión. Pero después yo metía mis cosas, qué sé yo, me acuerdo que en Falla con la Sorpresa necesitamos una mala y pusimos que la mala era la madre, digamos. Si alguno llegaba a leerlo con lupa, eso terminamos todos presos, me parece, porque va en contra de todo, digamos, de toda cuestión, ¿no? Pero creo que ninguna madre lo miró detenidamente pues si no nos hubiese denunciado. Pero digo, inclusive en ese tipo de cosas, uno va metiendo sus cositas, sus, sus reacciones, su manera de pensar, porque los personajes van reaccionando un poco como reaccionarías vos. O sea, uno cuando escribe, uno no es un personaje, es todos los personajes que escribe. No es que cuando uno escribe, uy, acá el que habla es el autor. No, el autor habla a través de todos los personajes, no hasta del más Qué alejado. desdoblamiento. Y sí, es así, digamos. Nadie puede, me parece que nadie puede escribir sobre algo que no tiene una cierta vivencia. Pero por lo menos si lo hace sería absolutamente vacío. Los originarios hablaban, por ejemplo, de los que hablaban con poder o los que hablaban sin poder. Los que hablaban sin poder no le daban bola. ¿Qué era hablar con poder? Bueno, si hablas de casa, al que le daban pelota era al que había casado, no al que se había quedado en la tienda y había dicho, nada, porque yo lo hubiese hecho de tal manera. No le dan bola. Claro. Uno lo hizo. O sea, no había panelistas en los pueblos originarios. ¿Está? Interesante. ¿Cómo te organizás con el trabajo, ¿no? Antes de comenzar el trabajo? ¿Tenés algún tipo de ceremonia antes de comenzar a escribir? Todos somos volteros los autores. Qué sé yo, me levanto, tengo que desayunar, primero toda una ceremonia, hago el desayuno, después paso por el baño, prendo la computadora, hago un solitario primero, mientras mi cerebro se va acomodando, y ahí arranco. Y preferiblemente por la mañana, ya a la tarde, digamos, mis pocas habilidades van menguando y a la noche son inexistentes ya directamente. Así que yo prefiero trabajar por la mañana. Y sí, tengo un montón
soy, viste, repito, yo creo que lo haces también para ponerte en un estado alfa, ¿no? O sea, para no, o sea, esta cuestión de repetitiva y de mecanizar movimiento y cosas es, digamos, lo que te va dando, te va haciendo entrar en la zona de, bueno, de la escritura. Cada uno calculo que tiene su propio, no es como los técnicos esos, viste, que cada uno tiene su cábala. Yo creo que cada escritor tiene su rutina antes de convocar, de poner a las neuronas a trabajar. Es interesante lo que decís, porque en una actividad creativa es como que a veces la gente piensa que no existe una rutina, ¿no? Y vos estás justamente diciendo lo contrario. Es como que cada uno tiene su biorritmo, su horario, y no te aparece la idea mágica y en ese momento te sentás. No, la idea mágica. A ver, sí, por supuesto que uno a veces está más inspirado o menos inspirado, pero cuando vos trabajas profesionalmente tenés que entregar 45 páginas por día, mucho tiempo para esperar inspiración no tenés. Digamos, si vos no tenés esta pequeña rutina, esta cuestión repetitiva, tenés que pensar cada cosa que vas a hacer, bueno, ¿qué hago? ¿Desayuno? ¿O tomo mate o café con leche? Esa pregunta ya te puso la cabeza en otro lado. Entonces, yo creo que esa rutina en realidad es para mantener tu cabeza centrada en lo que querés escribir y no en otra cosa. De hecho, nos ha pasado todo lo que escribe, pasó de estar desayunando con tu pareja y de ser acusado de que vos estás pensando estás en cualquier lugar, no estás conmigo. Estás con un personaje. Y no le puedo decir, sí, la verdad que no tengo ni idea, porque mira, no sé qué hacer con el chabón porque, viste, bueno, si lo explicas una vez, 2 veces, después se olvida, viste, no. O se sientan al lado tuyo, te empiezan a hablar y a las 2 horas vos te entra una palabra. Sí, pero no me estás escuchando, no, estoy trabajando. Me dice, no estás haciendo nada. No, estoy trabajando. Estoy pensando, estoy con la cabeza en otra cosa. Es difícil, ¿no? Muy difícil convivir con tipos tan plomo como nosotros, la verdad que. ¿Organizas tu trabajo en función de algún esquema por etapas? Por ejemplo, hay técnicas que escritores, autores que escriben primero tienen diseñado qué tema quieren hablar, después los personajes, un argumento, el tratamiento y después recién llegan a la dramaturgia o al guión. ¿O preferís escribir lo que surja, lo que te vaya surgiendo y después reescribir? Bueno, de las dos maneras, te explico por qué. No, profesionalmente yo escribo de la primera manera, o sea, planteo, sé cuál es el tema, sé de qué va a tratar la historia, a dónde quiero llegar, ¿sí? Entonces se empieza por el exterior. Pero hay momentos, no, cuando quiero escribir cuando no tengo ninguna necesidad de escribir o cuando no lo estoy haciendo porque estoy contratado, porque necesito plata, porque, digamos, cuando quiero escribir porque se me da la gana, digamos, porque me calienta la historia, es, eh, es de la otra manera, digamos. Hay algo que me atrapa, que puede ser el principio de una historia, puede ser, eh, no sé, una imagen, puede ser una sensación, puede ser lo que sea, que realmente me calienta para sentarme me calienta los dedos inclusive para sentarme a escribir y me mando por ahí y después voy viendo. Y después voy ¿Y viendo. alguna vez te pasó que escribiendo así, eso que de repente no te habías propuesto nada concreto, sino que lo hacías por diversión o por una cuestión de necesidad interna, una pulsión interna de escribir, terminó surgiendo algo que tuviste que manejar con toda esa estructura profesional? No, pará. Por más que empieces, digamos, de la segunda manera, empieces a escribir algo siempre, digamos, llegás a la instancia de la reescritura, ¿sí? Donde ahí sí, una vez que tiraste, digamos,
que vomitaste todo lo que había, tenés que empezar a ordenar y a verlo desde el punto de vista superestructural. Digamos, una cosa no quita la otra. El tema es cómo empezás, vos preguntaste cómo empezaba, o cómo encaraba yo el trabajo, profesionalmente, o si estoy escribiendo una telenovela de una manera, si estoy escribiendo una obra de teatro, de hecho, por ejemplo, un cuento policial que tengo fue a partir de un sueño, la novela que publicó, ¿cómo se llama? La editorial Revolver, empezó visitando la tumba de mi suegra en Misiones, en un cementerio de Misiones, con una tumba azul de un chico, de un nene, ¿no? Desde esa imagen. Y a partir de ahí vinieron las imágenes y fue apareciendo la historia y fui, digamos, armándolo, pero después siempre pues, hay un momento que con eso tenés que replantearte y decir, bueno, ahora vamos a la parte técnica 100%, ¿sí? A que estén, digamos, los giros donde tienen que estar, digamos, a buscar los puntos de tensión, a cortar aquello que no es necesario, a pensar o a expandir ciertos momentos para, para dar la idea, con la idea que vos estás trabajando. La cuestión técnica siempre está. De todo lo que escribiste, que es impresionante y admirable, sinceramente, ¿con qué género te sentís más cómodo? ¿Qué te atrae tanto de ese género? Si es que lo tenés, ¿no? Mira, yo desde que empecé siempre me tiró la comedia, ¿eh? La comedia es algo, naturalmente me sale la comedia, casi sin pensar. De hecho, es bastante insoportable el tipo, ¿viste? Porque la gente que hace chistes todo el tiempo, llega un momento que decís, bueno, terminá porque ya no es gracioso. Este, pero después, hace unos años, digamos, me tira más lo policial. Que, digamos, una cosa no quita la otra, puede ser una historia policial con cierto toque de comedia, pero el género negro. De hecho, soy un gran lector de policiales de género negro ahora, últimamente. Empecé a sacar de mi biblioteca todos los libros de filosofía, qué sé yo, y empecé a comprar libros de policiales. Policiales negros. Sí, sí. ¿Estás mirando film noir también? Sí, sí, también me gusta ver series policiales y películas, sí, me encantan. Tato, si pudieras decidirte por alguna de tus creaciones, eh, ¿cuál sería la que más satisfacciones te ha dado o te sigue dando? La que todavía no escribí, porque me va a dar la satisfacción de escribirla, con lo cual ya, digamos, es un golpe de adrenalina y de satisfacción, el hecho de trabajar en lo que querés. Pero, digamos, hablando de mi producción, es difícil, digamos. Obviamente la obra que más satisfacciones me dio de tipo profesional fue Poliladron, con la cual ya no tuve que andar explicando qué escribía ni cómo escribía, ya nadie me tenía que andar googleando, ya todo el mundo me conocía de nombre. Y además me gustó hacerlo, creo que fue una de las pocas cosas de las últimas cosas que se hicieron en televisión, bueno, después vinieron los simuladores, pero de televisión de autor, digamos, porque fue una idea que, que- que desde el principio manejamos con Leonardo Vecchini y que, digamos, creamos ese universo. De hecho, el hecho de filmarlo en 3 de febrero tiene que ver con que yo nací y viví en ese partido, en Santos Lugares. Entonces los personajes eran absolutamente muy, muy cercanos a mí, su forma de hablar, de guiarse.
O sea, no fue simplemente, Poliano no fue simplemente un trabajo, también tuvo mucho de nosotros, tanto de Leo como mío. Pero después tendría que ir al teatro. Hay una obra que se llama Toca de Nuevo Cacho, que es un policial que escribimos con Quique, con Enrique Morales, muy loco, es una historia psicopolicial, digamos, un detective privado que era mezcla adoraba a Sigmund Freud y a Humphrey Bogart. Y está escrita a partir de que sigue un caso y se va encontrando con todos casos de Freud, ¿no? Y empieza de una manera y termina tipo en cualquiera, ya totalmente reventada. Pero digamos, ¿no? Primero que nos divirtió mucho escribirlo y después creíamos que iba a pasar sin ton ni son, digamos, pero desde que la estrenamos pasaron cosas maravillosas con esa obra. Se dio durante 10 años, se volvió a dar inclusive hace un tiempo en el Teatro del Pueblo, le dimos el rulo final a la versión oficial, pero después se hizo en Francia en francés, se hizo en México, se hizo en España, recorrido el mundo, y es, digamos, material de estudio en la Universidad de Canarias, una cosa, digamos, maravillosa. Y después otra obra corta mía que se llama Bailando con el Muerto, y creo que atrás está Ahí el está el afiche, póster, sí. sí, que fue una obra corta que mandé a un concurso en Valencia, que ganó el primer premio, y a partir de ahí no se deja de poner la obra. Y realmente digamos, me da muchas satisfacciones. No son monetarias, digamos, pero son satisfacciones, digamos, muy maravillosas cuando te sentís reconocido. Cuando tú reconoces tu trabajo en realidad, no reconocido uno, sino tu trabajo. Y así como, digamos, como una curiosidad, ¿no? De quien no conoce tu medio, por supuesto, en estas producciones grandes como Poliladron, ¿no? Que mencionaste vos, o en general, quizás no hace falta que sea una producción grande, ¿cuántas veces, si tuvieras que balancear, podés proponer con libertad y generar vos el producto? ¿Y cuántas veces te viene un esqueleto con pocos huesos y lo tenés que terminar de armar? No, yo creo que, mira, por eso yo hablé de que Poliedro fue una de las últimas obras de autor. Yo creo que la última fue Los Simuladores. Pero después ya, ahora no, cambió absolutamente. Antes yo nombré a Hugo Moser, yo cuando empecé a trabajar en televisión era la época donde los autores eran reconocidos y tenían el lugar que tenían que tener. Entonces las obras eran una novela de Alberto Migré, un programa de Hugo Moser, ¿sí? Claro. Un programa de mesa, y donde vos, y hablando de estilos, reconocías el estilo de cada uno, que te podía gustar Moser o no. Por lo general, digamos, los que estaban vigentes era porque le gustaba a la mayor cantidad de gente posible. Pero después empezó la cosa a volcarse a los productores que, idea de, geniales ideas de producción, que por lo general son un hombre y una mujer se aman, tienen problemas y al final se casan. Digamos, ese tipo de ideas geniales de los productores que después convocan a un equipo de autores, y, y se hace un producto industrial, todos iguales, eh, todos les piden que se fijen en el último éxito y lo copien más o menos. O sea, no quieren eso, pero sí. Entonces se empezó a hacer un producto industrial. La televisión se empezó a convertir en un producto de elaboración colectiva. Entonces se empezó a desteñir y, digamos, ¿cuál fue la última? Yo te puedo preguntar, digamos, los últimos programas que pudiste ver de ficción, ¿qué programas, qué ficción pero vamos a cualquier lado, plataforma, como qué ficción realmente marcan diferencias? Y por lo general te vas a dar cuenta que atrás hay un autor, Guerra de Tronos, por ejemplo, Sí, sí, sí. Juego Pero de Tronos, creo. en el medio Pero local, cualquiera, digamos, anda.
Y en el medio local, bueno, todo el mundo sigue hablando de los simuladores, porque después, Sí, no, muy poca, y por supuesto hay buenos productos, pero algo así que te sacuda, digo, eh, a mí se cansan, cuando llego a Polinar, me miran como diciendo, uy, ustedes cambiaron la manera de ver televisión. Sí, sí, porque nos dejaron, pero no sabés lo que nos costó. Íbamos con los libros a todos lados, decían, ustedes están locos, esto no se puede hacer. Este, claro. hasta que, bueno, coló en el 13, pero nos sacaban a patada de todos lados. Y nadie se arriesga ahora. No solo nadie se arriesga, sino que los productores no quieren perderse el negocio por una cuestión de dinero, fundamentalmente, y después de ego, que quieren aparecer ellos como los creadores, los genios. Entonces el autor pasa a ser que es el creador, pasa a ser una figura molesta, un testigo molesto. Es una cuestión edípica, digo yo, porque digamos, se trata de matar al padre de la criatura, ¿no? Sí, totalmente. Y quedarse, claro, y quedarse con la madre. Pero bueno, este, lamentablemente es así. Entonces hace mucho tiempo que no hay una obra de autor. Afortunadamente, bueno, hay unos, con estas cuestiones del Inca, ahora justamente en el aire hay un producto, hay una obra mía, que es Dédalo, domingos 24 horas por Canal 9. Este, que fue, digamos, ganó un concurso del Instituto de Cine, entonces la dije y la produce Rolly Santos, este, digamos, con muy poca plata se hizo, pero bueno, se hizo y se hizo una historia, de hecho, que no, es una historia que no es para cualquiera, digamos, no la pensé para que la vea la mayor cantidad de público posible. Una historia bastante particular, que puede gustar mucho o puede no interesar, no sé. Pero que sí es una obra de autor, ¿ves? Eso es una obra de autor. Pero por estos concursos del Inca, pero si es por lo que piden los canales, no es eso. Lo que pide el medio. Lo que pide el medio es, sigamos haciendo negocio, los 4 nombres de siempre, eh, y claro, y escondamos abajo de la alfombra a los autores. Qué va. Justamente con el tema de autores, ¿cuál es tu actividad que estás desarrollando ahora en Argentores? En Argentina yo estoy en el Consejo de Provisión Profesional de Televisión, pero en realidad estoy en el Consejo Profesional, Consejo de Previsión Social, pero soy el delegado del Consejo de Previsión Profesional de Televisión en el Consejo de Previsión Social. O sea, estamos con el tema de la ayuda a los compañeros. Eso por un lado. Y después estoy en el sindicato argentino, creamos el Sindicato Argentino de Autores, varios compañeros, hace ya 4 años, y bueno, ahí figuro como secretario general, pero en realidad una tarea en conjunto con muchos compañeros que ponen su esfuerzo y su tiempo y todos los días para tratar de mejorar esta situación o de que no se torne peor, por lo menos. Eh, con eso de las productoras, ¿no? Y como un cambio en el, no sé cómo decirlo, en el liderazgo o en la generación de obras, ¿qué tipo de necesidades crees que tienen hoy los autores justamente frente a las productoras? Mira, los autores hoy están absolutamente desprotegidos, porque lo que se pretende, primero, no sos ni empleado, tampoco te da el estatus de autor. Entonces, pretenden que seas un empleado sin estar en la nómina y pagándote poco. Y que seas un empleado, digamos, una cosa rarísima, para lo cual estás escribiendo, digamos, tu propia historia, tu propia obra, porque no podemos desconocer la ley y el derecho de propiedad intelectual dice que la obra es de quien lo escribe. ¿Sí? Eso lo desconocen absolutamente
Y en realidad, además, meten la mano, por ejemplo, en los productores, eh, intentan meter la mano en la declaración de obras y de Argentores, diciendo que ellos escriben, porque, no, en realidad viene y te dice, no, porque yo aporté ideas. Digamos, si sos productor, obviamente tenés que aportar ideas, de eso se trata, y después vas a cobrar como productor. No metas la mano en el bolsillo en lo que yo escribí, metiéndote en la cuestión de lo que yo escribí, por el cual voy a recibir un dinero que es el que me corresponde por escribirlo. ¿Se entiende? Entonces es muy complicado la situación sobre todo estamos hablando de audiovisual, ¿sí? Es distinta la situación del autor de teatro, por ahí el del autor de cine es parecida en algunas cosas y distintas en otras. Y ahora a partir de las plataformas, bueno, se presenta otro problema, que es que ni siquiera, vos tenés que firmar un contrato ni siquiera con alguien que está acá, sino que la central está en Miami, Honolulu, Tambuktu o Bora Bora. No sabés dónde está la central. Entonces, ahí no tenés quién, digamos, dónde apoyarte, porque acá tenés Argentores por un lado y humildemente el sindicato lo que puede hacer por otro, pero con estas producciones internacionales y firmando contrato con entidades que tienen su sede en otros países, ahí sí estás totalmente desprotegido, porque si es en Estados Unidos, por ejemplo, la Writer Gift no te puede defender porque no defiende autores que escriban en español. Sí, defienden únicamente autores que escriben en inglés. Entonces no tenés protección. Entonces te dejan solito, que como decía Buenavena, te sacan hasta el banquito, ¿viste? Frente a un monstruo. Entonces vos solito y desnudo, ¿viste? Con un palito frente a Un poco estuviste hablando ya con esta respuesta que diste, pero para puntualizar bien, concentradamente el tema ¿cuáles son los cuidados que debe tener un autor antes de entregar su producto a una productora? desde ya tiene que proteger su obra registrándola en el Registro Nacional de Derecho de Autor, la DNDA, como obra inédita. O sea, terminaste, antes de que la lea alguien, registrarla. Hay ciertos momentos que por la celeridad de la cosa y qué sé yo, esto no es posible. Yo te diría que en ese caso, porque hay otras alternativas también. Lo legal es, en caso de litigio, el juez lo que va a tener en cuenta es el registro de la DNDA. Pero hay cier- ciertas situaciones que puede servirte el hecho de tener un mail con una fecha anterior a eso, este, para demostrar que vos ya lo tenías escrito. Entonces, justamente en el sindicato sacamos un registro para hacer este tipo de cuestión, ¿no? De enviar por mail a una casilla y tener una fecha cierta de que ese documento, que tiene que estar cifrado, por supuesto, que ese documento vos lo escribiste antes de que aparezca alguno del que te lo haya robado y lo ponga, ¿sí? Pero asegúrate en lo posible de ir a la DNDA y tener el registro de inédito. Y después, bueno, cualquier otra situación o cuestión que te quiera plantear algún productor avispado, qué sé yo, el teléfono y llamar al sindicato o Argentores. Sí, hay situaciones en las que han trascendido que los autores no han figurado en los créditos de las producciones, ¿no? ¿Cómo se resolvió eso? Bueno, esta es una larga pelea, se llama una de las cuestiones del derecho moral. O sea, el autor debe figurar después del título en la letra grande exactamente igual que el director o que el productor. Esto se hace mucho tiempo, fue un motivo de negociación con la Asociación de Productores y llegó a esto.
y así también el nombre de los autores en las promociones. Esto y en los afiches, bueno, esto es un tema, nos han llegado a decir en una reunión con productores que se resistían los que armaban las promociones a poner nombre del autor porque ensuciaban la pantalla. Cosa que produjo en mí que saliera un monstruo adentro y quisiera ahorcarlo, porque esta cuestión que te conté, que 2 años de estudiar Lacan, el tema de ensuciar la pantalla me sonó como suena. Tal cual. Pero bueno, es una pelea constante porque justamente, claro, va en contra de lo que estamos hablando, de cómo las vedettes de las productoras van a soportar de que salga el nombre de alguien que escribió lo que él dice que es de él. ¿Entendés? Es una idea de él. Claro. Y Tato, ¿qué proyectos tenés actualmente presentados o pendientes de producción en este momento? Mira, de producción, no, ninguno, y tampoco estoy en un año sabático, realmente estoy descansando. Lo que sí está, digamos, se está terminando una película basada en una novela mía, novela libro, que es El Sí, Muertito. La película se va a llamar Agua de los Porcos, también con la dirección de Rolly, que ya está terminada y no sé, y bueno, estamos viendo a ver cómo se va a estrenar y por dónde, digamos, porque nos sorprendió esta pandemia, a ver si va a salir por cinear o va a salir en cine, en salas, no sabemos. Era para la segunda parte del año y supongo que todavía es, pero no sabemos todavía cómo ni cuándo. Con la cuarentena, ¿te cambió un poco la ideología de lo que venías contando antes? ¿Te reformulás lo que escribías antes de otra manera? No, mira, hay una técnica de comedia que vos agarrás los personajes y los metés en una situación y esperás que accionen. Digamos, los personajes, como están muy bien perfilados, tienen características muy claras, vos los metes en cualquier situación y reaccionan como personajes que son, y tienen los conflictos van a surgir porque son personajes antagónicos. Entonces los tiras en cualquier situación y interaccionan antagónicamente, entonces tenés la comedia. Esto es lo mismo. Digamos, la pandemia es una situación donde vos tirás los personajes y van a reaccionar como reaccionan en cualquier cosa. De hecho, vos fijate que ayer hubo una convocatoria que, digamos, no la siguió casi nadie. Fue una convocatoria a cacerolear para abrir la cuarentena, porque si no se viene el comunismo, algo por el estilo, digamos. Este, eh, pero eran los mismos que en otra situación planteaban otro tipo de cosas. O sea, los personajes, el ser humano no cambia, digamos. Esta pandemia puede que por un tiempo algunas cosas las atempere o que no sea conveniente para algunos personajes darse a conocer su manera de pensar de una manera muy evidente, pero después va a pasar, la gente va a ir olvidando de a poco y vamos a volver digamos, a la comedia de siempre, lamentablemente. o sea que no la estarías viendo, digamos, este hecho, no digo inédito porque ha sucedido en otras oportunidades, pero acá en Argentina creo que sí tiene mucho impacto, como una fuente de inspiración. No, yo no. Pues ya te digo, yo aparte no estoy trabajando, me estoy tomando un año sabático, la cuarentena me vino bárbara, bueno, entonces, no, digo, pero a mí no me pegó, digo, pero eso no quiere decir que no sea, digamos, a mí no me varía nada, pero sí a otra persona por ahí sí. A alguien que necesita sí o sí, desesperadamente, verse libre o qué sé yo, que lo hagan quedarse en su casa metido durante 40 días, y seguramente que lo va a afectar y eso va a traducirse en alguna obra donde eso quede expresado.
¿sí? Pero no es mi caso, ya te digo, porque en la pandemia no cambió mucho mi vida. ¿Qué recomendación le darías a alguien que se está iniciando en esta actividad? Bueno, si no, digamos, si no le queda más remedio, que supongo que si es un autor eh, como yo, no le va a quedar más remedio que seguir escribiendo, que no baje los brazos nunca. Va a haber momentos en que va a parecer de que no hay salida, y de hecho es complicado y es cada vez más complicado, pero nada, hay que seguir con el norte y con el objetivo bien claro y seguir dándole para adelante. Esto, digamos, a ver, hay mucha gente por ahí más talentosa de los que conseguimos hacerlo, digamos, por ahí quedó mucha gente más talentosa, por ahí quedó en el camino. Ya, pero para llegar necesitas dos cosas, no solo necesitas el talento. Ya. Talento es la predisposición o la facilidad que tengas para, ¿sí? No hablo de talento como una cosa, un don divino, sino con esa predisposición que tenés y que te hace hacer bien tal cosa. Eso y la voluntad de permanecer. Eso es tan importante como lo otro. ¿Y estás detectando gente joven que esté haciendo cosas o está muy trabado por todo el tema de productoras y demás, por desarrollarse como autor, ¿no? Mira, gente joven haciendo cosas está siempre, es permanente. El tema son las posibilidades que tenés de mostrarlas o no. Primero, si sos joven y, y querés hacerlo, yo creo que la juventud es eso, ¿viste? Es chocarse contra la pared una y dos veces. O sea, nadie la tiene fácil cuando es joven, porque como no te conoce nadie, tenés que empezar, que yo, para hacerte un lugarcito. Todo lo demás están, viste, esto más o menos como los latinos están en Estados Unidos, están todos votando a cosas para que haga el muro y no entren más. Sí, ¿Entendés? sí. Entonces, es un poco eso. Pero bueno, hay que abrirse paso a los codazos, es complicado. Gente haciendo cosas hay siempre, permanentemente. El tema es cómo hacen para llegar. Bueno, siempre fue lo complicado. Por ahí ahora es más complicado por algunas cosas que otras, pero eso fue siempre complicado. Yo tuve, la verdad tuve mucha suerte, porque bueno, por esto de estar en el canal y apareció Moria Kazán buscando comedia, entonces yo le presenté una serie de cosas donde yo estaba en el momento indicado, en el En momento el lugar oportuno. indicado. Exacto. Pero bueno, se trata de eso. Pero si vos, digamos, no sabés cuál es el momento oportuno, pero entonces tenés que estar preparado. Vos tenés que estar ahí para, para que cuando pase el dedito, diga, pum, uy, acá hay uno. ¿Viste? Sí, Y tal para cual. eso Bueno, Tato, ¿te percibís como una persona con una vida creativa? Qué pregunta. Yo sí, porque te explico por qué. Digamos, a ver, primero, son aspectos de la vida donde soy creativo. Otro aspecto de mi vida no soy nada creativo, pero sí en lo que tiene que ver con mi profesión, porque yo no nací predestinado a ser autor, ¿sí? Nací en una familia mi viejo era verdulero y mi mamá ama de casa. Ninguno en la familia tenía contacto con los medios, ni con la literatura, ni con nadie, y de repente estoy acá. O sea, esto implicó ¿qué significa ser creativo? Bueno, encontrar respuestas, encontrar caminos donde no los hay, encontrar respuestas a preguntas que nadie había respondido antes, o por lo menos que vos no sabías la respuesta previa. Eso es ser creativo. Entonces, en ese aspecto creo que sí soy creativo. A mí me pasa mucho cuando hablo con colegas o con alumnos o con otras personas, ¿no? Que algunos te dicen, vos porque sos creativo. Eh, También hay como una sensación de vanidad con esa palabra, ¿no? Como si
ser creativo fuera, qué sé yo, ser superior a cualquier otra persona que hace algo más terrenal, si se quiere, ¿no? Entonces, eso me llega a preguntarte, eh, filosóficamente, por supuesto, ¿no? No taxativamente, desde tu punto de vista o elaboración, ¿qué es para vos la creatividad si la tuvieras que definir? Bueno, yo creo que lo que te decía antes, ¿no? La creatividad significa, digamos, es encontrar este, esa conexión donde no la hay, digamos. De hecho, la inteligencia, significa inteligencia, significa, este, eh, digamos, conectar una idea con la otra, digamos. Ese puente que no estaba, digamos, tender ese puente, eso es el creativo. Y respecto a lo que a lo que te dice la gente, todo el mundo es creativo, por ahí en distintas áreas. Por eso te digo, yo no estoy muy de acuerdo con con las grandes generalizaciones. O sea, vos podés ser muy creativo, de hecho puedo ser creativo en mi trabajo, en cómo encargo mi profesión y qué sé yo, y nada creativo con respecto a otras cosas, ¿entendés? Con respecto a otras áreas de mi vida. Y Perfecto. otro puede ser Y al revés. en tu profesión, me interesó lo que dijiste de que la creatividad es unir un extremo con el otro, o dos cosas que parecen que no están conectadas, ¿no? ¿Cómo lo darías como un ejemplo, por ejemplo? Valga la redundancia. Y, a ver, este, esta cuestión de... es difícil, darte un ejemplo, pero porque bueno, no tengo un ejemplo concreto, pero es encontrar, bueno, no sabes cómo resolver una cosa y encontrar esa solución, digamos, que no es la que todo el mundo, no es la que está dada, ¿entendés? O sea, bueno, para cruzar un río tenés un puente o un túnel, y llegás a un río, no está ni el puente ni el túnel. Y nada, entonces la gente por ahí se pega el y se va, y otra gente puede agarrar con 4 maderas, hacer una balsa y cruzar. Y, bueno, eso sería la creatividad, ¿no? El tipo que Perfecto. agarró y armó la balsa y cruzó el puente, y cruzó el río. Sí, Tato, ¿cuáles son tus fuentes o hábitos de inspiración? La vida misma. No sé, puede ser, ya te digo, puede, la idea puede partir de un sueño, de algo que leí, de alguna cosa que escuché en un colectivo, una noticia. eh, Nunca sabes, digamos, algo que de toda la data que pasa por vos por día, hay cosas que te golpean y cosas que pasan de largo. De hecho, son tantas, ¿viste? Que no puede ser. O sea, no sé por qué alguna de esas cosas te quedan vibrando, ¿no? Y entonces después aparece esta cuestión y dice, mira vos, de acá podemos, podemos sacar una historia, podemos hacer una historia. Creatividad y rutina, ¿no? ¿Pensás que la creatividad supone no atarse a una rutina y siempre encarar las cosas de una manera diferente? ¿O qué pensás con respecto a esa aparente dicotomía de creatividad y rutina? No, sí, por supuesto la creatividad, digamos, es lo opuesto a la rutina. Lo que yo digo, y lo que hablábamos antes, es que uno necesita la rutina en su vida cotidiana para poder, digamos, eh, estar predispuesto a ser creativo en lo que piensa y en lo que escribe. ¿Ah? Son dos cosas distintas. O sea, ser rutinario en tu vida cotidiana para quedar liberado para poder ser creativo y expandirte al mundo de las ideas. ¿Sí? Pero no, digamos, si vos sos repetitivo respecto a tu creatividad, o sea, si vos te sentás a escribir y, digamos, siempre aplicás la misma fórmula para las historias, digamos, dos cosas, o terminás laburando para Hollywood o no son nada creativo, digamos. Claro, es un enlatado.
Claro, exactamente. Juli. O sos un producto Polka más. ¿Sí? Polka Plus. Eh, en general, el concepto de la creatividad está relacionado, quizás para el que no se dedica mucho al tema del arte, con algo, con una expresividad que genera cierta satisfacción, pero cuando uno entra en el trabajo, trabajo artístico, supone cierta dosis de esfuerzo que puede llevarlo a uno a tener sentimientos de emociones. Mira, a ver, yo creo que cuando escribí no es toda joda. Yo hablo de goce, de placer, pero eso viene, también viene mezclado con angustia, viene mezclado porque hay momentos que son realmente de la pasás mal, hasta donde llorás, donde te enfrentás con cosas que no querías enfrentarte, porque escribir también es un poco de hacer autoanálisis, de conocerte. Vas descubriendo y te vas descubriendo en la escritura. Y eso te puede llevar a áreas o a momentos de angustia. Y puede que no salgas nunca. Yo siempre digo que las cosas que no podés resolver en la escritura no las podés resolver, es porque no las podés resolver en tu vida. Si hay algo que no podés resolver de lo que estás escribiendo, revisá porque es algo que tenés que elaborar en vos mismo, ¿sí? Está muy vinculado, digamos, una cosa con la otra. Entonces, y cuando yo hablo de gozo y de placer, sí, por supuesto, porque es lo que digamos, la diferencia es que mientras vos sufrís, estás vivo. Mientras gozás o sufrís, digamos, cuando tenés los sentimientos y las emociones así agudizadas, es porque estás vivo, digamos. No es lo mismo que ser repositor en un supermercado, por ejemplo, y trabajás mecánicamente mientras por ahí pensás otra cosa, ¿sí? No estoy hablando de categorías de cosas, sino de cómo digamos, qué es lo que pones, qué es lo que pones vos en eso que estás haciendo. Por ahí hay repositorios que sí realmente ponen mucho de sí porque viste, están pensando en que si esto va acá o acá y en qué, digamos, por ahí para ellos es muy importante, pero para mí, yo lo haría, si me toca hacer a mí, yo lo haría mecánicamente, pero escribir no lo puedes hacer mecánicamente, ¿sí? No. Lo que hablamos antes. Mecánicamente podés hacer todo lo anterior, desayunar, cosas, prepararte, que yo, para que en ese momento te metas todo tu yo en eso, todo tu personita ahí, descubriendo cosas y descubriéndote en el transcurso de eso. Tato, yo sigo a una, siempre digo lo mismo, una investigadora que se llama Brené Brown, por ahí escuchaste algo de ella, que habla mucho, investigó mucho sobre la vulnerabilidad, la vergüenza, y que dice que en realidad son dos conceptos opuestos, y que la vulnerabilidad es lo que cuando vos percibís que sos vulnerable, es lo que te lleva realmente a intentarlo al máximo, seriamente, para obtener un resultado. Por lo que te escuché, obviamente te pasa y te sentís vulnerable, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Mira, pienso que si no, digamos, si lo que estás haciendo no te angustia, no te lleva a un lugar de desasosiego, de decir, este, de, de sentirte vulnerable, no. Lo que estás escribiendo no vale la pena. Digo, Qué si no buena te cita. produce nada, Excelente, sí, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Puede valer la pena el salario que te pagan, pero en esto, yo siempre, no sé de quién es esto, pero a mí siempre me sirvió el tema de las 3P, ¿no? De elegir, cuando te haces una propuesta, elegir 2 de 3P. ¿Cuáles son las 3P? De plata, placer y prestigio. O sea, nunca una sola. Las 3 es muy difícil, pero por lo menos 2, ¿no? Esta se repite un poco, pero bueno, estamos en el bloque este. ¿Qué consejo le darías a alguien que se está iniciando en una actividad artística? Que siga su deseo hasta siempre, que no baje los brazos nunca, que nunca baje los brazos.
siempre, al final, esto puede traer malos recuerdos, pero al final va a aparecer una lucecita, al final del túnel, Aunque sea pequeña. aunque sea pequeña, pero va a aparecer. Tato, una pregunta Por- muy, sí, muy... perdón, Sí, por ahí es ¿cómo se llama? Es la luz del tren, ¿no? Que sí, te sí. viene de frente, pero que va a aparecer, va a aparecer. Y vos estás acostado en la vía. Una pregunta así como para que responda lo primero que se te ocurra. La pregunta es, ¿qué te atreverías a hacer si supieras que de ninguna manera vas a fracasar? A probarme en Chacarita, en Chacarita, sin duda, ¿De qué jugarías? y de 9. La posición soñada. Sí, me faltan 30 centímetros, pero bueno. Juli. ¿Qué cosas crees o pensás que vale la pena hacer igualmente aunque vayas a fracasar? Todo. A ver, cualquier cosa es preferible a, pucha, si lo hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado? Eso es cáncer al final, digamos. Entonces, cualquier cosa, además, si vos vas a emprender algo únicamente, lo único que vas a emprender es sabiendo que vas a tener éxito, digamos, ¿cuál es la gracia? ¿No? Eh, Claro, ¿viste? Primero vas a hacer muy poco, porque ¿qué cosas te pueden dar tanta seguridad? O sea, vivir es una incertidumbre. Lo único que no te trae conflicto es la muerte. Este, es Sí, lo único que no te trae conflicto. Todo lo demás te trae conflicto. De hecho, el bebé cuando nace, lo primero que hace, si lo dejas solo, es morirse. Vos digamos, el tema de pegarle la palmadita, obligarlo a comer, todos estímulos externos son conflictos, ¿no? que te obligan a vivir. Entonces, la vida es ¿cómo se llama? La vida es conflicto. Y lo único que no tiene conflicto es estar finucho. qué interesante lo que decís. Yo justamente repito mucho eso. Y cuando hablo con mi mujer y le digo, lo que pasa es que vos tenés que abrazar el conflicto, porque hay gente que le corre al conflicto, quiere vivir una vida sin ningún tipo de conflicto, si bien es incómodo el conflicto. Pero yo creo que vivir con el conflicto y sabiendo que va a existir siempre, también es vivir un poco más predispuesto, ¿no? O vivir más, no sé cómo decirlo, el conflicto no lo asociaría a la felicidad, pero sí a la oportunidad de hacer cosas nuevas. No, es que conflicto es por lo que te estaba contando, conflicto es sinónimo de vida. O sea, la vida es el conflicto es vida. Si entendés eso, no es que le vas a rajar al conflicto, digamos, ¿no? Si vivís, tenés conflicto, ¿no? No hay tu tía. Si no tenés conflicto, si no querés conflicto, no vivís. Entonces, vos no querés contarte, no salís a la calle, es un ataque, tu vida es un ataque de pánico, digamos, no tenés que salir de la almohada, ¿viste? A la mañana te despertás, te tapás con la frazada y te quedás así todo el día, porque en cuanto asomaste la nariz, te entra un poquito de frío, ya es un problema, ya es un conflicto. Tenés que Total. preparar el desayuno, de manteca o mermelada. Qué problema. Tostadas o medialunas. ¿Viste? Todo es un conflicto. Interesante, muy interesante. Tato, lo que quieras expresar de tu parte, bienvenido. ¿Qué les puedo decir? Yo, digamos, no soy ni el Jedi, no soy ejemplo de nada. Siempre, en realidad, hasta me enorgullezco de ser un mal ejemplo para muchas cosas. Este, Ah, pero es lo una que persona muy sí, talentosa, Tato. te agradezco, pero talento de lo que hablamos recién, ¿no? Porque tengo cierta predisposición favorable y cierto ingenio para escribir, ok. Pero la vida no es solamente eso. Y si algún consejo que tendría que dar yo a mis colegas es que, bueno, se den cuenta antes que yo, eh, porque si no, lo que decíamos recién, te vas encerrando y la vida no es únicamente ser creativo, genial, y escribir, sino también eh, nada, ser apoyo para otras personas, solidario con tu comunidad, con la gente que querés, con tu familia. Eso también es muy importante, mucho más importante
que ser un genial. Tato, de mi parte, nada, agradecerte, me encantó la entrevista, muchísimas gracias por acceder, obviamente, y bueno, ha sido un gusto poder entrevistarte. Bueno, gracias. Para mí también fue un placer. Gracias, Tato. Bueno, Tato, nosotros nos conocemos de otro ámbito también, así que esta faceta, en esta faceta no nos conocíamos. Igualmente te estoy muy agradecido, fuiste muy generoso con toda la información. La verdad que hayas compartido tu experiencia personal de vida y profesional con todo esto que es creativo, yo lo recibo como si fuese un alumno, ¿no? Así que te agradezco personalmente y agradezco que puedas compartir con todos los espectadores que van a ver esto en el canal, ¿no? Bueno, no resta más que despedirnos y bueno, en algún momento podremos hacer otro episodio de Tato Tabernice, ¿no? Cuando quieras. Muchas gracias a ustedes. Chao, Tato, muchísimas gracias.